Estamos en el programa de sabiduría de leyes y justicia, con nuestro invitado de hoy, que es el maestro Miguel Ángel Pérez Bautista. Vamos a hablar sobre algo muy interesante, que es la Constitución de la Ciudad de México, ya que mucha gente ignora todo este proceso de la Constitución. ¿Por qué vamos a tener una Constitución en específico en la Ciudad de México que no teníamos? Entonces, él es maestro, el Miguel Ángel Pérez Bautista, y doctorado en Derecho Privado por la Facultad de Derecho de Salamanca, en España. Cuenta con estudios de posgrado, también en materia electoral, cursados en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Obviamente también es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Con mención honorífica, porque la verdad cuesta mucho trabajo. Yo también tengo mención honorífica, le doy gracias a Dios, pero pues sí cuesta mucho trabajo mantener un promedio, no reprobar ninguna materia. Sí, cuesta mucho trabajo, me consta. Entonces, bueno, es catedrático en divisiones de estudios profesionales y posgrado en la Facultad de Derecho, y tiene una trayectoria, pues, tanto práctica notaria, académica, notarial, política, que ahorita es lo que está más en boga, y también ha estado como funcionario público en el IFE, Instituto Federal Electoral, con la CULTA, y sigue dando clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, mi querido maestro. Muchísimas gracias. Buena tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en este interesante tema, que bueno, como maestro, pues él maneja muy bien estas cuestiones de la didáctica para explicar lo de la Constitución de la Ciudad de México. Con todo gusto. Y antes que nada, agradecer la invitación y la oportunidad, porque yo creo que es una de las oportunidades que desafortunadamente no hubo muchas de manera previa a la elección del pasado 5 de junio, y que, como bien lo menciona, es un tema que su interés y su relevancia era tal que yo creo que la ciudadanía estuvo muy confundida el mismo día de las elecciones. Tuve la oportunidad de estar participando en algunos eventos relacionados con el tema de la elección, y lo que mucha gente en un momento determinaba es, estaban pensando que la elección era como todas las elecciones que se celebran generalmente, o cada 6 o cada 3 años, y lo que no sabían es que en un momento esta elección, si bien es cierto, era diferente, y que le restaron cierta importancia, lo cual se vio en el resultado, en el porcentaje de la votación que se recibió. Lo cierto es que era más importante que todas las otras. Claro, porque sí es cierto que es una elección muy sui generis, muy especial, pero pues es el constituyente el elegir a quienes van a integrar la Cámara para crear, es toda una elaboración jurídica, crear la Constitución para la Ciudad de México, que es muy compleja, porque la Ciudad de México también es sede de los poderes de la Unión, y entonces a mí se me hace algo importantísimo, pero yo creo que no se dio tiempo por el periodo tan corto para explicarle a toda la gente la importancia, ¿no? No me gustaría, de hecho, venía pensando en el camino cómo manejar el tema. La verdad es que es un tema que, lejos de tratarse como desde el aspecto académico, es importante también manejarlo desde el aspecto de un ciudadano, ¿no? Tampoco me gustaría hablar mal o en algún momento, pues, indilgar culpas y decir que en algún momento hubo falta de responsabilidad por alguna autoridad u otra. El tema es, quiero pensar más bien que fue el tema del tiempo, como usted bien lo dice. La reforma se aprueba el 29 de enero de este año, y bueno, el proceso electoral empezó a finales de abril. Entonces, en realidad, fue muy poco el tiempo que tuvo tanto el Instituto Nacional Electoral, en quien recayó la responsabilidad de la organización, y si a esto se le agrega que el sistema electoral que se aplicó nunca se había aplicado en México. No fue un sistema electoral de mayoría relativa, sino que fue un sistema de 100% de representación proporcional.
y el desconcierto que se genera desde que desde que sale la publicación del decreto que emite y que aprueba el Congreso de la Unión, y en los transitorios, cuando se determina, bueno, la duda de cómo va a ser, ¿no? Y cómo van a ser las campañas y qué es lo que se va a suceder. Yo creo que es muy importante que le digamos a las personas cuál es la votación de mayoría relativa y cuál es la de representación proporcional. Creo que una forma sencilla es que la mayoría relativa pues, es un voto directo y en cambio la representación proporcional es un voto indirecto, ¿no? Sí. Porque en mayoría relativa se vota directamente por los candidatos, ¿no? Por las personas. Y aquí, pues también fue representación proporcional, porque si bien estaban las personas, el voto era al partido, ¿no? Más que indirecto, yo me atrevería a decir que es un voto por persona, en el sentido de la mayoría relativa, y en la representación proporcional es un voto por listas. Por listas. En el sentido de que no se va a elegir a una persona. Igual las personas podrían conocer a muchos de los candidatos, pero el tema es que la designación o la asignación, mejor dicho, de las curules, se hace con base en el porcentaje de la votación que se ha obtenido el día de la jornada. Es precisamente el tema que muchos les consternó, ¿no? Por ejemplo, muchos incurrieron en el tema de confundir Sí. el sistema electoral que se aplica tradicionalmente de mayoría relativa y que también conocemos que hay una parte que se asigna por representación proporcional. Pero no era la misma funcionalidad, porque aquí de hecho se garantizaba una mayor representación. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que mientras más porcentaje de votación se obtuviera, pues era más el número de curules que se iban a asignar, ¿no? En este caso eran 60 curules los que estaban en juego. Y el resultado, bueno, lo vimos. La desventaja que hubo, pues, como siempre, al final de cuentas, que dentro del sistema electoral es que no hay un sistema de mayoría total. Vamos, es la mayoría que se obtenga del porcentaje de la lista nominal que en momento acudió a las urnas. Lamentable el porcentaje de abstencionismo que se recibió, menos del 40% votó. Podemos decir, pues el ganador estaba haciendo el abstencionismo. Estaba haciendo, ¿no? Pero sí, la verdad, hubo una votación menor de la que se esperaba. Y yo aquí casi nunca planteo las cosas en sentido negativo, pero aquí yo lo veo al revés. El gran perdedor fue la ciudadanía. Yo creo que, insisto, la gente no tuvo conciencia de lo que implicaba. Muchos preguntaban, bueno, ¿por qué una constitución de la Ciudad de México? Para empezar, era una oportunidad histórica. Los habitantes de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, siempre nos quejamos de que nos consideraban como ciudadanos de cuarta, ¿no? O de segunda categoría, porque al final de cuentas no teníamos los mismos derechos que los habitantes de las entidades federativas. Y yo creo que es importante decirlo, porque en provincia es impactante que pues nos dicen a veces despectivamente los chilangos, ¿no? Y también se ve como con cierta, ¿qué podemos decir? Desconfianza, ¿no? O recelo. Recelo hacia a los habitantes que nos tocó nacer aquí y que luchamos diariamente porque sea una ciudad con ángel, ¿no? Sí, en efecto. Con nuestro ángel de la independencia. Y recelo y resentimiento también, porque a veces, aunque nos veían menos, pero luego se preguntaban por qué teníamos de repente algunas oportunidades, porque también es cierto, la Ciudad de México, pues por eso es un centro importante en toda la República. Tenemos sobrepoblación por lo mismo, porque toda la gente tiene la idea que aquí hay muchos peces, por decir la comida, y que hay que venir a pescar aquí, ¿no? Pero pues nos encontramos que por esa idea hay mucho desempleo también. Y también por ese tipo de ideas y por ese tipo de consecuencias es muy importante el tema es muy importante el tema de la Constitución. En fin, el tema es que la gente tenía la falsa percepción de que los que iba a elegir los iban a gobernar. Tanto que, las demandas que se escuchaban cuando la gente andaba en campaña, pues eran demandas así de, bueno, y es que arréglame las calles, y falta el agua, y es que esto está mal. Lo que no sabían es que el constituyente tiene una tarea única, y no por eso menos importante. Única, la tarea, histórica. Aparte, es la redacción de la Constitución. Y por eso la preocupación del legislador en su momento de garantizar que en la conformación de la Asamblea pues hubiese un porcentaje, no un porcentaje, sino que hubiese representación de todos los sectores. Y evitar que en dado momento se acumulara como generalmente ha ocurrido durante los últimos 19 años en la Ciudad de México. Bueno, en el Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México.
Digo, desafortunadamente, esto, bueno, pueden ver cómo se conformó la asamblea. A final de cuentas, no es el tema de hablar o tampoco de echar culpas a postulaciones ni factores, pero lo que sí es cierto es, yo les platicaba, si a mí me preguntan, ¿estamos contentos con la ciudad que tenemos? Pues yo por lo menos, en lo particular, como habitante de esta ciudad, la verdad es que no. Hablan de una ciudad con derechos o garantías en algún momento abiertas. El tema es que no es cierto. O sea, al final de cuentas, hay que pagar por el estacionamiento, hay que pagar por transitar, el servicio público, al final de cuentas, es poco eficiente. En fin, y es las calles. Que digo, hay que decirlo, y que también es cara, ¿no? Bastante caro vivir aquí, porque desde pues la tenencia de los automóviles, el pago de los impuestos, es cara. Si bien es cierto que hay artículos que pues, aquí se producen al por mayor y que pueden salir baratos y que quizás alguna gente que venga transitoriamente a la ciudad, digo, no, pues hay cosas muy baratas, pero ya ser ciudadano, habitante de esta ciudad, sí es caro. Totalmente. Y tenemos muchos problemas de todo, sobre todo de tránsito con las manifestaciones, que sí es cierto que está la libertad de tránsito, pero están afectando derechos también de los que vivimos aquí, que ni siquiera podemos trasladarnos ni llegar a tiempo de un lugar a otro. Así es. Entonces, es una serie de problemas que la verdad vamos a necesitar verdaderos juristas. Y bueno, va a haber de todo, como en todo constituyente, para representatividad del pueblo mexicano, pero tiene una complejidad tremenda. Total. De hecho, me acuerdo que cuando se aprobó la reforma, lo que decían es que, bueno, es una oportunidad de oro para hacer una constitución moderna, innovadora. También recuerdo que poco después escuché la opinión del ministro Ramón Cosío, si no mal recuerdo, y que decía, o sea, eso es una falacia, porque al final de cuentas lo innovador en realidad no es una oportunidad en donde el legislador o el constituyente en este caso va a poder cambiar o poner nuevas disposiciones o nuevos alcances de lo que en algún momento ya determina la Constitución General. Eso no es cierto. Al final de cuentas, de hecho, en la redacción del propio artículo 122 lo dice, la Constitución de la Ciudad de México se va a tener que regir de acuerdo con los principios de esta Constitución y con las bases que se determinan en el artículo 122. ¿Eso qué significa? Que, bueno, la parte, por ejemplo, el tema de las libertades o de los derechos fundamentales, pues en realidad no puede mutar, pero sí se podrían garantizar muchos temas que en la actualidad están, por ejemplo, lo que decían del tema de las marchas de conflicto de los derechos fundamentales. Era una oportunidad de oro y esperamos que así lo hagan. Sí, porque todo mundo tiene problemas en sus estados o de cualquier problema y vienen a manifestarse aquí, ¿no? No, oye, pues en mi ciudad, Que no está mal, pero que sí que garanticen el libre ejercicio de los derechos de los demás, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que de primera instancia pues se deben de manifestar en el lugar. Y digo, ya si no, pues sí venir acá, ¿no? Pero sí ese problema lo tenemos la gente de la Ciudad de México y es muy grave. Bueno, y es una desventaja por ser la sede de los poderes federales, digo, bueno, pues, no, eso yo creo es lógico, ¿no? Lógico, pero evidentemente seguro hay medios o formas para poner orden, ¿no? Pero bueno, ya ahí, sin lugar a dudas, otra de las desventajas es que una constitución, al final de cuentas, es un acuerdo político. Entonces, ese es el otro tema y también por eso era importante la conformación plural de la Asamblea, porque mientras haya una mayoría, que al final de cuentas, cómo se manejan las legislaturas o las asambleas, por números, por votos. Evidentemente, mientras mayor el número de una fracción en particular, pues evidentemente, aunque haya discusión, aunque haya debate, los números van a hacer su trabajo por sí mismos, ¿no? Esa era la preocupación, y yo creo que eso es lo lamentable del resultado de la elección del 5 de junio. Pero bueno, independientemente de ello, vamos. Perdón, Sí. Me están hablando, se va a hacer un corte y regresamos. Muy amable.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, estamos de regreso con el maestro Miguel Ángel Pérez Bautista tratando este tema tan interesante de la Constitución de la Ciudad de México. Sí, le comentaba que otro de los aspectos relevantes es de que, aparte del resultado de esta elección, los que fueron electos no van a gobernar. De los cambios importantes en la reforma constitucional fue que la Ciudad de México ahora se convierte en una entidad federativa autónoma. No es un estado propiamente, porque no tiene todavía esa calidad. Sigue siendo la sede de los poderes federales y hay cambios en cuanto a en la organización administrativa de la ciudad. Sí hay. Va a seguir siendo un jefe de gobierno como hasta ahorita se le ha conocido. Es una legislatura de la Ciudad de México, actualmente un congreso local. Lo que es el Poder Judicial de una u otra forma sigue en su misma estructura, en el sentido de su organización. Sin embargo, incluye ya de manera textual el tema de un tribunal fiscal administrativo. Y en el tema del Ejecutivo, lo que sí hay un cambio importante es en el tema de lo que actualmente se conocen como las delegaciones. La organización geopolítica, digamos así, de la Ciudad de México va a tener un cambio de acuerdo al resultado que tengamos en la Constitución, en el documento final que en un momento ya entreguen, en donde ya dejarán de ser delegaciones y se convertirán en alcaldías, que esa es una de las partes innovadoras, ¿no? En el sentido de que ya la administración o el gobierno por zona ya no va a ser unipersonal, sino que ahora va a ser un grupo, un colegiado, en donde va a estar liderado por un alcalde y un consejo, que puede ser de 10 a 15 concejales. ¿Qué garantiza eso? Bueno, pues hasta cierto sentido de que ese consejo es el que va a determinar cómo se va a ejercer el presupuesto en beneficio y de acuerdo a las necesidades de la zona de que se trate. También por eso es importante el tema de cómo se determinen los controles en la Constitución. Retomo lo que le platicaba hace ratito, que lo que me llamaba la atención de aquella vez que escuché al ministro Cosío Villegas. Él decía, bueno, yo creo que de las áreas de oportunidad que hay en esta Constitución para poder innovar son dos básicamente, y yo creo que es uno de los cabos que están muy sueltos actualmente.
el control sobre las autoridades, todo lo que es la fiscalización Ujú. y la determinación de competencias. En la actualidad, si un ciudadano necesita algo, puede ir a la delegación y la delegación le va a decir, no, bueno, pensamos en las calles. Esta no me corresponde a mí, igual es la delegación de al lado, o igual es el Ejecutivo Federal. El tema es que como no están determinadas perfectamente las competencias, el ciudadano se la puede pasar así, rebotando, y lo que menos va a haber es un resultado. Ese es un área o un ámbito de oportunidad en la Constitución, sin lugar a dudas, y yo creo que es de los más importantes, el que pueda determinarse cuál es el ámbito de competencia de cada una de esas alcaldías que va a haber en relación con el gobierno del Distrito Federal, bueno, sí, con el gobierno del Distrito Federal, con la jefatura de gobierno, y la relación en este tema con el Ejecutivo Federal, o con los poderes federales. Ujú. Hay otro tema importante que de una u otra forma ya estaba contenido, que es el tema de la coordinación metropolitana. Lo estamos viendo ahorita con el tema del no circula, ¿no? En donde ya es un consejo en donde no nada más se determinan por las autoridades de la Ciudad de México ni la autoridad federal, sino que tienen que participar las colindantes por el impacto que pueda tener. ¿Cuál es ese impacto? Transporte, medio ambiente, asentamientos humanos, agua, basura, ¿no? Recolección de basura, entre otros algunos que están muy bien determinados en el 122. Esos tres ámbitos me atrevería a decir que son las áreas de oportunidad que ojalá que se reflejen en la redacción de la Constitución, para que de una u otra forma pues tengan unas reglas del juego claras y que les permita a la ciudadanía el día de mañana, pues por lo menos que si el día tienen un problema, desde la Constitución ya tienen un derecho que se les va a proteger, que eso es la otra parte que no alcanzaban a ver. Si bien es cierto, ahorita tenemos un estatuto de gobierno, pero el estatuto de gobierno no tiene el mismo alcance que una Constitución. Que digo, pues nosotros aquí los del Distrito Federal, mis derechos, mis obligaciones, ¿no? Y ahí se van a reflejar. Por eso las constituciones son llamadas cartas magnas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí se regulan los derechos cuando ya están plasmados en una constitución, se vuelven garantías, tanto individuales como sociales. Que en ese momento, pues el Estado se vuelve garante, es decir, va a hacer cumplir esas garantías, ¿no? Esos derechos se van a cumplir. Entonces, por eso es una constitución, se me hace lo más importante, y bueno, los que integran el constituyente pues, van a pasar a formar parte de la historia de esta Ciudad de México. El constituyente y aparte este grupo de expertos que juntaron, ¿no? Que son los que están encargándose ahorita de redactar el proyecto, que es una de las atribuciones que se le delegó a la jefatura de gobierno para que en un momento sea él el que una vez instalada la Asamblea Constituyente presente el proyecto de constitución, y ese va a ser el documento sobre el cual los constituyentes pues, van a analizar y en dado momento a proponer los cambios o adecuaciones que correspondan. Entonces, habrá que ver, ¿no? Insisto, desafortunadamente la tendencia creo que está muy marcada, ¿no? Uh-huh. Entonces habría que ver cuál es el corte de la Constitución y habría que ver qué tanto se van a garantizar el derecho de todos los ciudadanos, ¿no? De todos los sectores que componen la Ciudad de México. Ese es un tema. Entonces, y yo creo que como ciudadano y como abogado, pues es una de las cosas que yo creo que siempre van a ser fundamentales y que son de las que se deben de garantizar, ¿no? Al final de cuentas van a ser decisiones políticas fundamentales y como usted lo dice, esas decisiones se van a convertir en derechos, en garantías, que el día de mañana, pues aquellos que no participan no van a poder quejarse. O sea, no van a poder decir que yo tenía derecho, que en realidad al no haber votado, al no haber garantizado elegir a sus representantes, a los que ellos consideraban que representaban sus intereses, pues cómo va a ser posible, ¿no? Y ya sabemos que una vez aprobada la Constitución, si bien es cierto puede ser modificada, pero insisto, el juego de cómo se maneja el derecho parlamentario, la verdad es que va a ser muy complicado el poder hacer alteraciones esenciales, quizá no en esta legislatura o en la que en algún momento se vaya a elegir en el 18, pero difícilmente va a haber un cambio sustancial en ese documento, ¿no? Entonces, en realidad era una elección que requería visión, que requería elegir perfiles que en algún momento tuvieran
no la capacidad política, sino la capacidad técnica, que tuviesen la sensibilidad de cuáles eran los problemas que tenemos en la ciudad y de en algún momento poder establecer, insisto, ojalá eso suceda, que en el articulado de la Constitución se determine lo que va a ser garantía y que va a resolver los problemas, no de hoy, sino los problemas que se van a presentar dentro de 10, dentro de 20 o dentro de 70 o 100 años. Y además la Ciudad de México es una ciudad muy compleja. Así es. Entonces, como los sectores que forman parte de nuestra ciudad, pues son muchos, son todos, ¿no? Porque aquí vienen los indígenas, aquí vienen a quejarse, Sí. los campesinos, los trabajadores, la verdad, todos los profesionistas, todos estamos como inmersos en todos y estamos alrededor de todos estos grupos, de todos estos sectores. Así es. A ver qué sucede. Yo creo que hay un aspecto que los ciudadanos debemos tener muy en cuenta. Una constitución no nada más es el hecho de determinar, una vez aprobada la constitución no va a solucionar como por arte de magia los problemas. Sí. Pero lo cierto es que de acuerdo a nuestra forma de organizarnos, una vez que nosotros determinamos elegir representantes, si en una constitución no quedan las bases mínimas que garanticen el poder elaborar adecuadas leyes secundarias, reglamentos, ¿no? Acciones de gobierno, programas de gobierno, acciones de gobierno, en realidad este es el problema que yo creo que ahorita tiene la ciudad, que no hay un documento que determine desde un principio cómo se deben de hacer las cosas y poder identificar inmediatamente en dónde está el problema. Ojalá que los que ahora ya son constituyentes tengan la madurez y la visión, no política, sino también desde el aspecto de los ciudadanos, lo que en algún momento van a resolver y preocuparse por lo que es necesario que nuestros hijos, nuestros nietos y las siguientes generaciones van a requerir en esta ciudad. Insisto, la Constitución no va a corregir los problemas de sobrepoblación, la Constitución no va a corregir en dado momento el problema de transportes, la Constitución por sí misma no va a resolver el problema del agua que aqueja, por ejemplo, delegaciones como Iztapalapa. Sí, el agua. O sea, pero sí es cierto que es el medio que garantiza quizá el inicio del poner orden en las cosas. Eso es lo importante. Yo creo que sí, en la Constitución pues van a estar todas las normas, todas las reglas para la funcionalidad de nuestra Ciudad de México. En efecto. Por ejemplo, también otra de las cosas que van junto con pegados en este tema, el sistema de responsabilidades administrativas. Aparte garantizamos el tema de los derechos y de una u otra forma determinamos un buen régimen de responsabilidades administrativas, el ciudadano de una u otra forma va a poder el día de mañana, pero no nada más exigir que se cumpla, sino también solicitar que se sancione a quien en algún momento no actuó o no realizó las cosas como se debían. Esos ámbitos yo creo que ojalá, insisto, que se pongan a la par de como en algún momento se está legislando en este momento desde el nivel federal y en diversas entidades federativas. Sí sería importante que haya ese tipo de, no con el afán de innovar, que se dejen de lado cuestiones que son importantes. A veces es muy fácil criticar, a veces es muy fácil decir, y es que el federal está haciendo mal esto, y es que en esa entidad está mal esto. Pero habría que ver también hacia este lado, ¿no? Muchas de las veces que querían asimilar son los problemas que la federación estaban aquejando, y el tema es que no era una elección federal, o sea, el tema no es una elección que iba a mejorar o que iba a impactar a la federación, es una elección que iba a impactar específicamente a la Ciudad de México. Y los problemas de la Ciudad de México, pues hay veces en que pasan desapercibidos, se nos olvidan muchas cosas, los ciudadanos luego tenemos una memoria de corto plazo muy, pero muy pobre. Entonces se nos olvidan los temas y el día de mañana podemos dejar pasar problemas como la línea dorada, como no sé, los segundos pisos, como, en fin, es una serie de problemas que, insisto, no es que sea la solución mágica, pero sí sería el documento en el que se permitiría empezar a corregir lo que ha estado mal durante muchos años, ¿no? Ese es el tema. Sí, porque, insisto, y dijiste algo muy importante, ¿no?
de repente nos sentimos molestos por algo y decimos, bueno, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde están mis obligaciones? Y para eso se está y no lo teníamos. ¿No? No lo teníamos. Y a todos nos hace falta. Y entonces yo siento que las personas que van a intervenir en la redacción deben de estar muy preparadas. Muy Sí. preparadas en el aspecto profesional, en el aspecto jurídico, para que sea, como lo es nuestra Constitución Federal, que fue pionera en derechos sociales. En nuestra Constitución fue la primera Constitución socialista a nivel mundial, y en nuestra Constitución se basó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Uh-huh. O sea, fue sobre todo en su época, una obra magna jurídica. Digo, y es lo que debemos de pedir para la Ciudad de México, Así es. que debido a su complejidad debe de haber profesionistas expertos en la materia, ¿no? En la materia parlamentaria. Entonces, creo que esto es muy importante. Totalmente, totalmente. Y de hecho yo creo que ese también fue un espacio que quedó en el aire en la reforma, porque determina cómo van a ser las reglas, pero no aterrizó del todo, ni en el articulado transitorio, las reglas de cómo se van a jugar en el seno de la constituyente. Yo creo que sí hubiese sido importante que hubiese quedado por lo menos los parámetros básicos, porque ese es un tema también. Habrá que ver qué sucede una vez que se instale, cómo es que funcione. Digo, seguramente van a seguir en el sistema que, por analogía, quizá en este momento que tiene la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero vamos, son de esas interrogantes que a la fecha pues no los vamos a saber hasta una vez que se instale la constituyente, ¿no? Y dejaron de lado el tema de las reglas del juego en el ámbito de lo parlamentario, tanto en la constituyente, y bueno, también hay que ver cómo se ponen las reglas de cómo van a jugar estos órganos de gobierno de los que estamos platicando en su momento en la Constitución, porque es en donde está la responsabilidad de desarrollar todo el ámbito competencial de cada uno de ellos, ¿no? No es menor el tema. Y ahora también, digo, ahorita que me estoy acordando, hay un tema que yo creo que aunque no está en la constituyente, vamos, en la Constitución, y que no impacta directamente en el constituyente, lo platicaba también con la ciudadanía en estas experiencias que le comentaba que tuve. Recordarle a la ciudadanía que la responsabilidad no empieza y no se acaba en el voto. Porque luego, con esto del tema de las quejas, ¿no? De que todos nos quejamos y demás, los ciudadanos a veces se nos olvida, o yo no sé si es por apatía, no sé si es por ignorancia, no sé si es por cansancio, lo desconozco, pero el tema es que para que yo pueda quejarme, la regla general es que primero necesito yo saber de qué me estoy quejando y por qué, y cómo quizá lo puedo solucionar. ¿Qué me refiero? Que muchas veces ni siquiera conocen sus derechos. Sí. Por ejemplo, el tema de las calles, ¿no? Se enojan porque se estacionan afuera de su puerta y sienten que la calle es suya. Bueno, pues la calle no es suya, ¿no? Sí. Para empezar. ¿Y cómo en algún momento puedes quejarte si no, pues no saben que hay quizás una procuraduría social? En fin, la ciudadanía de una otra forma tiene una responsabilidad en el sentido de conocer y de por lo menos enterarse. Porque si estamos esperando a que, como sucedió con el tema de la Constitución de la Ciudad de México, si estamos esperando que alguien venga y nos explique qué es lo que sucedió y el alcance, y ni siquiera tenemos la atención quizá de leer, porque lo cierto es que si usted buscaba en internet, en la radio, en los periódicos, o inclusive simplemente en el diario, que ya eso ya es mucho exigir, porque a veces ni los propios abogados lo hacen, pero en el diario oficial o en la Gaceta, enterarse de qué es lo que implicaba la reforma no era tan difícil. Había información, el tema es que tenía que buscarse, ¿no? Entonces, esa inquietud de la ciudadanía por enterarse yo creo que también es fundamental, y eso yo creo que es lo que haría uno de los principales cambios. Yo creo que es lo que empezaría a hacer la diferencia, ¿no? Cuando la ciudadanía en dado momento se empiece a involucrar, no nada más quejándose, sino enterándose y sabiendo cuál es el alcance, por quién está votando, por qué está votando. Yo creo que muchas cosas empezarían a cambiar, sin duda alguna. Sí. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con este interesante tema de la Constitución política de la Ciudad de México y tenemos con nosotros al maestro Miguel Ángel Pérez Bautista. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? Pues, como les decía, entonces, ¿qué es lo que viene después de la Constitución? Pues hay mucha chamba. La que tenga la legislatura actual de la elegida el año pasado, va a seguir en ejercicio hasta las elecciones del 2018. Pero, sin lugar a dudas, tiene una responsabilidad importante porque la Constitución es el punto de partida. Lo que viene entonces después es actualizar, es revisar, actualizar o inclusive elaborar todo el cúmulo de legislación secundaria que se va a encargar de desarrollar todos los principios que contenga la Constitución. Entonces, sin lugar a dudas, es una tarea que pues que van a tener que meterle... Sí, muchas ganas, porque el maestro Carlos Arellano García me encantaba el maestro, pues en paz descanse y en gloria hubo un rumor muy fuerte en cuanto que querían hacer una nueva constitución. Uh-huh. Bueno, y él decía, no, pues es que yo me opongo rotundamente, porque no están dándole la importancia a lo que es la Constitución. No digo el nombre del político que lo quería hacer, ¿verdad? Pero es que la Constitución, decía el maestro, es el árbol. Y las demás leyes secundarias son las ramas. Entonces, ¿cómo van a tumbar el árbol? Se caen todas las leyes que hay. Uh-huh. Y es el orden público que rige nuestro país. Entonces, esto lo debemos de trasladar a la Constitución de la Ciudad de México. Pues caray, va a ser el árbol y de ahí van a surgir todas las ramas que van a ser las leyes secundarias que van a normar nuestra Ciudad de México. Sí, y aunque quisieron salvarlo con los transitorios del decreto de enero, el 29 de enero, hay un tema, hay una redacción que dice más o menos de que toda la legislación seguirá vigente en tanto no se emita la nueva por el órgano competente. El tema es
o la pregunta sería si no va a empezar a haber contradicciones, ¿no? Sí, O sea, entonces, tremendo. a veces es muy delicado el poner un régimen transitorio en donde se trata de solucionar una serie de problemas en donde yo creo que es un cúmulo impresionante que quizá siempre se le puede ir algo en donde se generen ahí conflictos que en el momento pareciera que no le va a afectar a nadie, pero el tema es cuando hay un ciudadano que quizá ya se le complicó un problema que tenía y todo por un conflicto de leyes, ¿no? En el tiempo o en el espacio. Entonces, insisto, esa es la principal responsabilidad que va a tener el legislador después de que en enero del 17 se entregue la Constitución, y pues ahí van a tener que ponerse a chambear. La Constitución en general determina en el 122 algunas leyes en particular que se tienen que trabajar, y es básicamente la forma en cómo van a operar tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son de las primeras tareas. Por ahí me he enterado que de una u otra forma ya la Asamblea ha empezado a trabajar, que están haciendo como análisis. Qué bueno que estén siendo previsores, pero hay cosas que habría que esperar a ver cómo quedan en la Constitución, ¿no? Como quiera que sea, yo creo que la labor, aún cuando estén adelantando ahorita, pues aún así va a ser una tarea titánica, ¿no? Y tampoco es menos relevante por el tema que decíamos, los programas de gobierno, las acciones, en fin, ¿no? Sí, es que de verdad, o sea, repito, deben de ser especialistas, porque si no, pues la vamos a sufrir todos los ciudadanos, ¿no? Así La es. verdad, la sufriríamos todos los ciudadanos, todos los que nacimos aquí, y como consecuencia todos los que vengan de fuera, ¿no? En efecto, así es. Todos los, como bien Nuestros lo dijiste, vecinos. como bien lo dijiste, todos los sectores que están en la Ciudad de México. Así es. ¿Qué más, Todos los sectores de la población. ¿Qué más podríamos platicar de la Constitución? Otro aspecto importante es... hay un tema que también cambia. En la actualidad, por ejemplo, hablando de seguridad pública, que es otro de los temas que son de Muy interés. delicado, ahorita el problema más grande que tiene nuestro país es la seguridad pública. Porque si bien es cierto que se han dado los brotes en algunos estados, como pues Oaxaca, Guerrero, Michoacán, que ahí sí está muy fuerte, aquí en la Ciudad de México actualmente no lo es tanto, pero sí ha habido la delincuencia también fuerte. Y es la seguridad pública es un tema que qué bueno que lo trataste, así como el tema, yo creo, uno de los es más delicado, el más delicado. ¿Qué se modificó en ese aspecto? Antes era una facultad, la propuesta del titular del Ejecutivo Federal, y era ratificado por el Senado. Actualmente esa facultad se le delega ya, bueno, se le transmite al jefe de gobierno. Él será el que podrá determinar quién va a liderar las fuerzas públicas, y solamente se respeta la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Federal pudiera removerlo, y eso se explica muy lógico, ¿no? Por el tema de que aún así la Ciudad de México sigue siendo la sede de los poderes federales. De una u otra forma tienen que garantizar pues la gobernabilidad. En algún momento, si hay una incompetencia en el tema de las políticas de seguridad pública, pues eso lo podría justificar. Un poco quizá discutir en el sentido de cómo se podrán ejercitar, pero bueno, es como en algún momento quedó en esta Constitución. Hay, como bien lo mencionó usted, es otro ámbito de oportunidad en el tema de la seguridad pública, y de una u otra forma que también ahorita está en boga con el tema del mando mixto que acaba de pasar en el Congreso de la Unión. El mando es llamado mixto y el mando único, ¿no? Que empezó siendo único y que acabó siendo mixto. Sí. Vamos, es un tema que sin lugar a dudas el constituyente tiene que garantizar también que en ese documento pues se tengan las bases y los principios que va a regir, quizá que nos garanticen un cuerpo de policía único, quizá, Sí. Pero yo me iría más por el tema de la capacitación. Claro. El cuerpo policíaco, y insisto, no es echar culpas, mucho menos, pero creo que sí podría hacer mejor su función, y de una u otra forma el establecer quizá criterios que, si bien es cierto, no va a poder, una Constitución no va a poder ser
una enciclopedia en donde va a desarrollar todas y cada una de las facultades, pero sí es importante que ahí queden los principios. Que una redacción, yo creo que el secreto de una constitución es precisamente eso, la redacción, el cuidado, el seleccionar las palabras que de una u otra forma va a implicar que es el punto de partida para la legislación secundaria, en donde sí ya se van a desarrollar con puntos y comas en los artículos que quieran, cómo en algún momento deben de organizarse, en este caso las fuerzas públicas y todo lo que ello implica. Pero sí que dejen o que cuiden que esos principios estén perfectamente delimitados en los artículos correspondientes a uno de los principales deberes del Estado, en este caso de la Ciudad de México, que es garantizar la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Sí, yo creo que debe de haber una capacitación especializada para la policía, porque aquí en la Ciudad de México creo que uno de los delitos más frecuentes pues es el robo, y también pues los delitos que tienen que ver con las agresiones, como son las lesiones y toda esta situación. Yo me atrevería a decir que la capacitación que va aparejado con la profesionalización, ¿no? Sí. O sea, pensar en algo que de una u otra forma sí le dé más solidez a la formación de un policía, al final de cuentas, ¿no? Sin lugar a dudas hay aspectos que van a impactar y que siempre generan polémica, ¿no? Pero vamos, son de esos temas en donde el constituyente va a tener la responsabilidad de discutir a profundidad todas las implicaciones y los posibles daños colaterales que en algún momento implique el tomar decisiones de esa naturaleza y ver cómo se van a solventar, ¿no? Maestro, pues ya nada más tenemos 2 minutos. Sí me gustaría que le dijeras al público qué es lo que más te preocupa y qué sugieres en relación a la Constitución. Pues lo que más me preocupa en este momento es simplemente que los constituyentes adquieran su responsabilidad, vamos, felicitarlos, y que se hagan responsables, ¿no? Que piensen en la ciudadanía y que de una u otra forma garanticen la solución de los problemas, no, insisto, no los actuales, sino los que pueden venir para generaciones futuras de aquí, y pensando que es un proyecto no de 10 ni de 20, sino de quizá de 50 o hasta 100 años, como la actual constitución que tenemos vigente a nivel federal. Y a la ciudadanía como tal, ya es muy tarde decirles que en este momento piensen y que se conozcan por quién votan, pero sí que una vez que la Constitución esté vigente, que en las elecciones que vengan en el 2018, pues para empezar con el pie derecho sí valdrá la pena que se enteraran quiénes van a ser sus concejales, quiénes van a ser sus alcaldes, que conozcan sus perfiles y que en algún momento acudan a las urnas. O sea, a final de cuentas, el voto es la forma en cómo se puede uno manifestar. A veces uno piensa que yendo, o mejor dicho, no yendo, o yendo e invalidando el voto es como una forma de queja, y no necesariamente. El mejor castigo que se puede dar es precisamente un voto razonado. Y eso yo creo que es una tarea que tienen de aquí al 2018, a junio del 2018, para en algún momento pensar y enterándose de qué es lo que va a suceder, ¿no? Eso es lo que yo les invitaría a la ciudadanía. Yo sé que es una tarea difícil, pero seguro si nos lo proponemos, lo logramos. Sí, porque el voto pues es un derecho que tenemos los ciudadanos, pero también es una obligación, porque tenemos que elegir precisamente a nuestros representantes y a quienes que tienen que hacer una labor muy ardua y muy delicada. Pues muchas gracias. Esto fue Leyes y Justicia. Le agradecemos mucho a nuestro invitado Miguel Ángel Pérez Bautista, que como ustedes ven pues es un especialista en esta materia. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias.